Buenas amigos, en este video te voy a enseñar, en este caso, el paso a paso de cómo, en este caso, diagnosticar el encendido del electroventilador. Acá podemos observar que tenemos la chispa en la máquina, la podemos observar acá y tenemos el encendido del electroventilador acá. Entonces, si quieres ver los fallos que genera este sistema, te invito a que sigas viendo este video y a continuación te vamos a mostrar el paso a paso de cómo diagnosticar todo esto. Buenas tardes amigos y colegas, estamos desde nuestra academia Mecatrónica Full Injection desde la ciudad de Pereira. Hoy te invito a ver este video ya que muchas personas me preguntan a diario: Fabián, tengo un problema con un NS, no me prende el electro, ya le he hecho las pruebas que usted indica que ya tengo en mi canal de YouTube. Entonces hoy vamos a hacer una recopilación de todo eso que yo he hecho en YouTube en esos videos y lo vamos a hacer en un solo video, el paso a paso. Aquí, ¿qué tenemos? Ven para explicarte qué tenemos acá. Primeramente tenemos nuestro probador de CDI, que este no lo comercializamos, lo enseñamos a hacer en nuestro curso de electricidad, que ya empieza en unos días. Listo. Tenemos un CDI original DNS, acá tenemos el multímetro, una batería y aquí hicimos un circuito de, en este caso, del sistema de refrigeración o de encendido del electroventilador, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Sensor, acá lo tenemos, pero le tenemos un potenciómetro, tenemos un relay, un switch, tenemos esta herramienta para medir el consumo, tenemos esta herramienta para medir las RPMs que está dando en este caso el electroventilador y tenemos esta herramienta para generar algunas señales, ¿verdad? Entonces te vamos a explicar de dos formas. Te vamos a explicar una con el pizarrón que la tenemos acá, un diagrama con el pizarrón que hicimos, y después el profesor Adolfo nos va a explicar, en este caso, este diagrama que nos entrega, en este caso, Bayak, que es muy bueno, en este caso, para entender muy bien, ya que muchas personas entienden un poco más con el pizarrón y otras entienden un poco más con el diagrama, ya los que ya saben de diagrama, entonces lo vamos a hacer esa temática de las dos formas. Entonces, como pueden observar o como vieron en el principio del video, aquí yo ya tengo conectado el sistema completo, ¿verdad? Listo. Aquí tenemos la chispa, ¿verdad? Chispa acá y chispa acá. Listo. Acá vamos a bajar la tensión con esto y vamos a hacer prender el electro. Todo está funcionando originalmente como debería ser en la moto. Ahí prendemos el electro, véanlo. Acá lo apagamos. Listo. Entonces, te vamos a explicar primero el diagrama y vamos a explicar primero el encendido del electroventilador. Entonces, voy a desconectar lo que es la chispa, ya que el CDI trabaja de dos maneras. Una, para darle chispa a las dos bujías o a las dos bobinas, en este caso, y otra parte para encender el electroventilador, ¿verdad? Pero él también tomó una estrategia, este CDI, que ya la vamos a ver más adelante, que cuando no tiene, en este caso, activación del sensor o no tiene caída de tensión, toma una estrategia que al prender o empezar a detectar chispas o RPM del motor va a prender el electro directo. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a pasar al diagrama. Primero, este que está acá, que yo hice, que muchos lo entienden de esa forma, otros lo entienden más técnico. Entonces, vamos primero a pasar acá y después pasamos al otro diagrama para venir, en este caso, a colocar acá. Entonces voy a sacar todos estos cables, vean. No interesa dónde está el color, ahorita lo vamos a armar con ustedes, pin por pin, para en este caso mostrarlo. Entonces, a continuación vamos a ver eso, pero sin antes recordarle que en nuestra academia tenemos este 15 de mayo, el próximo lunes, el curso de electricidad básica avanzada, que es virtual. Nos quedan pocos cupos. Tenemos el curso de inyección nivel 1 y nivel 2 virtual del 5 al 16 de junio. Tenemos el curso de inyección presencial acá en nuestras instalaciones el 2 y el 3 de julio. Tenemos el curso de GPS y alarmas el 29 de mayo y nos pueden contactar por estos siguientes números que ves acá a continuación. Vamos ahora al diagrama. Listo, acá tenemos el diagrama, pero antes de explicarte el diagrama, vamos a hacer otro video, ¿verdad? Donde vamos a enseñar, en este caso, a colocar el CD original con uno Racing, ¿verdad?
El racing enciende el ventilador a todo momento, que no debería ser porque eso nos daña el electroventilador. Y entonces yo en algunos videos coloco los dos CDI. Eso va para un próximo video para que estén pendientes. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una batería de 12 voltios, ¿verdad? Listo, con su tierra. Positivo, un fusible, ¿verdad? El switch principal. Listo, después el run, ¿verdad? Tenemos un CDI, tenemos un relay, ¿verdad? De 4 pines, normalmente abierto, ¿verdad? Listo. De esa batería van a salir 12 voltios, van a pasar por un fusible, ¿verdad? Antes de llegar al switch se va a ramificar una línea y va a llegar al pin 30 de nuestro relay, ¿verdad? Listo. Va a pasar por el switch, va a activar acá, después va a llegar al run, va a activar acá, y al activar va a pasar esos 12 voltios y va a alimentar nuestro CDI, ¿verdad? Con 12 voltios. De ahí va a sacar una ramificación y va a alimentar nuestro pin 85 o 86, no importa por dónde lo alimente. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos positivo de 12 voltios, ¿verdad? Tenemos por el pin 30 positivo directo de batería. Del 87 va a salir un positivo que va a ir al electroventilador, que por ende él ya lleva una masa, ¿verdad? Está esperando un positivo para empezar a girar. Listo. Entonces, para que se cree este campo magnético, necesitamos que aquí tenga una tierra, porque ya tenemos un positivo, ¿verdad? Para que se cree este campo magnético acá, ¿verdad? Y por ende, esto cierra acá y prende el electro. Listo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es observar qué es lo que hace en este caso el CDI, ¿verdad? El CDI va a llegarle los 12 voltios, ¿verdad? Le va a llegar en este caso una masa que la tenemos acá. Esa masa se va a compartir al sensor. El sensor tiene que llevar una masa, ¿verdad? Y del CDI van a salir 5 voltios. 5 voltios de corriente directa, ¿verdad? Si no tuviéramos conectado el sensor, ahí va a tener que haber 5 voltios, ¿verdad? Y esos 5 voltios también van a llegar al tablero, al tacómetro, listo. Ya cuando conectamos el sensor, que es una resistencia, ¿verdad? Esa tensión va a bajar. ¿A cuánto va a bajar? Eso depende de cómo esté el motor en ese momento, porque yo no le puedo decir un dato exacto que puede estar en 2,5, 3, ¿no? Porque usted puede estar o en la costa o puede estar en letras y ahí va a cambiar esa temperatura. Listo. Pero más o menos 2,5, 3, dependiendo de cómo esté, pero él tiene que bajar con el, con el sensor esa resistencia. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Este sensor, a medida que se va calentando, va bajando la resistencia, ¿verdad? Listo. Y por ende, ese voltaje que supongamos que empiece en 2,5 va a empezar a decaer a lo que esto va ejerciendo calor, ¿verdad? Listo. Ese voltaje tiene que caer a 400 milivoltios, ¿verdad? Para que el CDI entienda de que esa moto está a los 96 o 98 grados y por ende envíe esta tierra que está acá, mire. Listo. Al enviar la tierra, como ya tenemos positivo, va a generar un campo magnético aquí y va a hacer el switch este acá. Y esta corriente que viene de la batería va a pasar al ventilador y como ya tiene una tierra, va a empezar a girar el ventilador, ¿verdad? Eso es todo el circuito, no hay más. Por eso no les metí el circuito de, en este caso, de chispa. Son dos en el mismo CDI, pero se diferencian, son diferentes. Listo. Entonces, vamos ahora a mirarlo directamente como nos lo entregaba Jack, ¿verdad? Para que lo vean de otra forma. Y ya pasamos a la práctica. Bien, muchachos, reciban un cordial saludo. Como la idea es primero identificar el funcionamiento de este circuito para así poderlo diagnosticar y luego poderlo reparar, entonces vamos a reforzar un poco la explicación que acabo de dar Fabián en el tablero, ya con ayuda de este diagrama interactivo. Entonces, como lo pueden ya observar, ¿sí? Como le pueden ya observar, aquí tenemos, vamos a hacer una breve identificación de los componentes. Tenemos batería, sensor de temperatura, ¿sí? De motor o de refrigerante en este caso, ¿sí?
tenemos un relé, que fue el que hace un momento vieron en el tablero, el motoventilador o electroventilador, switch principal, run o killer, como le denominan ellos, CDI, ¿sí? Entonces ya, habiendo identificado los componentes principales, vamos a mirar de una forma rápida cómo interactúan todos estos. Entonces vámonos a identificar primero las masas, ¿sí? Entonces acá ya tenemos las masas principales. Observamos masa en batería, que fue la que les mostró Fabián inicialmente. Tenemos masa del sensor de temperatura de refrigerante. Tenemos masa del ventilador, ¿sí? Y tenemos masa SDI. Entonces, 4 masas principales que debemos verificar al momento que estemos efectuando el diagnóstico de este sistema. Ahora, vámonos con los positivos. Entonces, vamos a mirar cómo sale de la batería. Miren acá, pasa por un fusible, que fue el que Fabián les mostró en el tablerito, y va a llegar al switch principal. Pero mire lo que ocurre acá. Mire cómo se ramifica aquí. Ahí se ramifica hacia el relé, mírelo, y llega al switch, mírelo. Entonces observamos que en estos momentos encontraríamos 12 voltios que vienen del positivo de batería en el relé y en el switch principal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el switch principal y miren cómo continúa su recorrido el positivo, ¿sí o no? Llega el run y el run, al momento de activarlo, mírenlo, miren cómo se cierra el circuito, va a continuar su camino. ¿Hacia dónde? Va a continuar su camino hacia el CDI y hacia el CDI y hacia qué? Y hacia el relé. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un resumen. Acá tengo el 30 inicial. ¿El 30 cuál sería? El que viene directamente de batería. Mírenlo, este sería el 30. Luego tendría la alimentación de la bobina, ¿sí? Luego tendría la alimentación de la bobina. Y ya por último, ¿sí? Ya por último, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se cierre ese circuito, pero ese circuito se va a cerrar dependiendo de la señal que reciba el CDI de parte del sensor de temperatura del líquido refrigerante. ¿Cómo lo va a hacer? Fácil, por medio de una caída de tensión. Del CDI va a salir por este cable blanco, perdón, negro trazo blanco, según acá este diagrama, ¿sí? Va a venir del CDI un voltaje, ¿sí? Va a venir del CDI un voltaje que Fabián les indicó que era aproximadamente 5 voltios al tenerlo desconectado, pero al momento de conectarlo, este voltaje, perdón, va a caer porque este sensor es un termistor, ¿sí? Entonces, dependiendo de esta caída de tensión, aproximadamente al llegar a los 400 milivoltios, ¿qué va a decir el CDI o qué va a interpretar el CDI? Llegué a la temperatura normal de trabajo, que normalmente son 98, 96 grados centígrados, y por el cable azul trazo verde, miren, 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 ahí empieza a salir, va a salir a activar, ¿sí? A activar la bobinita, mírenlo, mírenlo, y miren lo que va a pasar dentro del relé, mírenlo, 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 pasa por el embobinado, se crea el campo magnético, y miren cómo se va a cerrar el circuito, mírenlo, y se va a cerrar el circuito acá, ¿listo? Y va a salir por el cable rojo trazo azul hacia el electroventilador o al motoventilador y va a llegar y va a activar este actuador y empieza a girar. Entonces, esto de una forma muy resumida, ya de una parte, con la ayuda de un diagrama interactivo, creo que les queda mucho más claro. Entonces, ahora vamos a pasar a la maqueta. Listo, amigos. Entonces ahí pudieron ver el diagrama que nos entregaba Jack, muy bueno, muy bonito, muy fácil de entender. Y vieron también el diagrama que hicimos acá en el pizarrón. Son dos formas, en este caso, de explicación, ya que unas personas entienden de una forma, otras personas de otra forma. Entonces, y por eso esta unión de nosotros dos para crear esta escuela fue muy, muy buena, muy importante, porque somos dos estilos diferentes de enseñanza. Entonces, ya nos van a captar cualquier tipo de alumno a nosotros, ya que los dos somos los profesores de esta academia.
Entonces, antes de seguir, vamos a, en este caso, antes de seguir con la maqueta y eso, que va a ser para el segundo video, van a ser 2 videos porque si no queda muy largo. La explicación de esto la vamos a hacer en un segundo video, aquí mismo en mi canal, ¿verdad? Lo que primero tenemos que entender es cómo funciona, primero, porque si no sabemos cómo funciona, en ese caso no vamos a saber diagnosticarlo. Y si no sabemos las dos cosas, pues no vamos a saber absolutamente nada. Listo, entonces acá tenemos la conexión de la instalación. Tenemos que ver dónde están los pines. En este caso, vean cómo es. Él tiene acá unos orillitos acá arriba y donde va el pin. Entonces, esto entraría de esta forma así. Acá tiene los dos piquitos acá. Esta sería la conexión de la instalación de la moto. Entonces, en esta esquina o en este pin tenemos bobina rojo con negro, ¿verdad? La bobina doble. En este pin de aquí abajo tenemos negro, que es la bobina principal, la de chispa, ¿verdad? Listo. Al lado de este negro en la parte de abajo, si lo vemos de esta forma, vamos a tener negro amarillo, que es la masa, ¿verdad? Al lado de ese vamos a tener la pulsora, los otros dos nos dicen que nada, y en esta esquina vamos a tener azul con verde, que es la activación de tierra al relay, ¿verdad? Acá, listo. En la parte de arriba tenemos ya la bobina, después después de la bobina es la alimentación 12 voltios, ¿verdad? Después en el tercero vamos a tener TPS rosado, en el cuarto vamos a tener sensor de temperatura negro con blanco, ¿verdad? Que es el que baja los 5 voltios. Después vamos a tener TPS gris con blanco y nada, listo. Lo de los TPS no son importantes en este momento, ¿verdad? Si queremos dar solamente activación al electroventilador, solo con conectarle tierra, que sería tierra, este que está acá, con conectarle 12 voltios, que sería este que está acá, con conectarle el sensor de temperatura negro con blanco, este que está acá, y conectar este que es el que va al relay, con esos 4 ya estamos haciendo encender el electroventilador, ya haciendo calentar en este caso la resistencia, el sensor, ¿verdad? Listo. Ya si queremos dar chispa y electroventilador, pues ya tenemos que conectarlo todo. Si queremos solo dar chispa, pues entonces conectamos tierra, 12 voltios y pulsora. Con estos 5 hacemos que dé chispa la moto. Con esto que está acá. Listo, que eso lo vamos a ver a continuación en el segundo video a mi mismo canal de YouTube. Van a ver 2 partes porque si no nos queda muy largo. Entonces, ya saben, muchachos, acá les dejo el pantallazo de los cursos para que no se queden sin su cupo. Ya al próximo video vamos a ver o a poner todo esto en práctica. Los esperamos, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Fabián Vivas Mecánico, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y en este caso TikTok, y Motopro Full Injection en todas las diferentes redes sociales, y Mecatrónica Full Injection, su academia de la ciudad de Pereira.